Hola, ¿cómo están? Tenemos un gran programa hoy día, en vivo además. Vamos a hablar telefónicamente con una persona experta en ufología, extraterrestres, ovnis, todo ese mundo tan desconocido para algunos y tan cercano para otros. Esto gracias al Centro Alemán Nanobiogel, un centro alemán que lleva 30 años de investigación y tiene en la actualidad nuevas formas para tratar el cáncer y otras graves enfermedades inmunológicas. Es un tratamiento que si usted nombra nuestro programa o me nombra a mí, un programa Cada Día Mejor o Alfredo Lamadrid, le hace inmediatamente 20.000 pesos menos en la primera consulta. 20.000 pesos menos. ¿Qué le parece? Vale 45, le quedan 25. Así que concurra a ellos porque el cáncer no espera y el Centro Nanobiogel tiene cómo combatirlo con óptimos resultados. Además se lo hacen en su casa, no en una clínica, evita un costo. Está en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, incluida la isla de Pascua. ¿Qué más garantías puede tener? Comuníquese con Centro Alemán Nanobiogel al teléfono más 56 222 02 22 22 o a www.nanobiogel.cl. Y si quiere suscribirse a nuestra multiplataforma Comunicación de la Gente Grande, lo puede hacer en cualquier momento porque es gratuito y así tendremos una relación más cercana nosotros con usted y usted con nosotros. Vamos entonces a un psicólogo de 43 años que lleva aquí más de 15 años preocupado de la ufología, de los extraterrestres, de los zombies y de todo este mundo tan distinto y tan lejano para mí o para muchos o para algunos y tan cercano para otros. ¿Existen los extraterrestres? ¿Cree usted que los ovnis son una realidad hoy? Hay muchas opiniones. Veamos la que tiene nuestro invitado de hoy. Hola, ¿cómo estás, Diego Castro? Gusto saludarte. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Igualmente, tienes tú ya 15 años averiguando, entrometiéndote, investigando todo esto de este mundo nuevo que hay en el último tiempo, que son los ovnis, los extraterrestres, etcétera, etcétera. Sí, ¿Cuántos años llevas en el tema, me decías tú? un poquito más de 15 años. Más de 15 años, ¿eh? ¿Y por qué te Sí. interesó este tema? Mira, la verdad, Alfredo, es que esto me interesa por un video que vi de un ministro de Defensa canadiense llamado Paul Hellyer, que él en una conferencia declara que tiene información, él siendo ministro de Defensa, obtiene información de que habían gobiernos de distintos países que tenían contacto con otras especies extraterrestres y eso me hizo cuestionar muchas cosas. ¿Por qué la gente dedicada a este tema, la ufología, siempre señalan que los organismos oficiales esconden la información? ¿Por qué razón? La organización que esconda la información, los motivos que tenga cada organización va cambiando. Es decir, por ejemplo, el Pentágono, por lo que tengo entendido, por lo que he estudiado, que es el Centro Militar Estadounidense, la principal motivo que tiene para no revelar esta información es por avances tecnológicos militares principalmente, porque han desarrollado tecnología militar que no quieren que se revele a competencias como puede ser Rusia o China. Correcto. ¿Tú crees que existen los extraterrestres? La verdad es que esto puede sonar un poco raro, pero yo llevo tanto tiempo en esto y han sido tantos los datos de personas muy creíbles como Paul Hellyer, como este ministro de Defensa de Canadá, que para mí, y lo digo con mucho respeto para la gente que no cree, para mí es un saber, no es que tenga fe o que crea que puedan existir. Para mí es algo concreto. ¿Y dónde están? ¿Dónde están estas especies? Sí, Mira, primero cuando uno habla de extraterrestre, no estamos hablando de un grupo, porque mucha gente piensa que hay unos. Yo lo que tengo entendido es que son miles de especies y que
están en distintos lugares. Sé, por ejemplo, que tengo entendido que hay muchas especies extraterrestres que están en bases bajo el suelo marino. Y en un par de semanas más, el 13 de noviembre, va a haber una segunda audiencia pública en el Congreso norteamericano, donde todavía no se han dicho quiénes van a declarar, porque ya hubo una que declaró un exagente militar y dos aviadores que persiguieron uno de estos ovnis, pero tengo entendido que en esta segunda audiencia pública va a haber un oceanógrafo que se llama eh, Tim Gallaudet, que es un oceanógrafo naval estadounidense que tuvo acceso a toda esta información trabajando más de 20 años por el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, sé que una de las bases es bajo el fondo marino. ¿Y tú has visto un extraterrestre personalmente? No, nunca. En esto hay mucho cuento, hay mucho cuento. Yo llevé en el programa Cada Día Mejor que tenían en la televisión, llevé me voy a reservar el nombre, y me dijo que poco menos que él salía con ellos a conversar, a carretear, no sé, no le creí nada. Entonces tú también tienes que aceptarme que dentro de este rubro de la ufología hay mucho aventurero. Sí, hay mucho chanta, hay de todo, como en todas las cosas. Yo creo que una de las cosas que aprendió en estos 15 años es separar la paja del trigo. Y por eso, cuando yo te nombro personas, te voy a nombrar personas muy importantes, ¿no? Porque así, Paul Hellyer es uno, pero también está, por ejemplo, un señor que se llama Emir Eshed, que fue el director espacial de Israel por más de 30 años. Sí, que estoy del escuchando. pro- y él confirma, repite exactamente lo que dice Paul Hellyer, y lo repite más de 10 años después, ¿no? Entonces, hay personas de alto grado de gobiernos que repiten un mismo patrón de información en distintas épocas. ¿Y por qué no se dejan ver los extraterrestres? ¿Por qué no se dejan ver? Porque, ¿Por qué todo esto es un misterio y no es una cosa transparente y diáfana como debiese ser? porque creo que ellos saben muy bien lo conflictivo que nosotros somos como especie. Imagínense que nosotros, bueno, es una especie que ha vivido en guerra, ha vivido en conflicto, y imagínense que un virus que tuvo consecuencias mínimas en relación al impacto global, ¿no? Como fue el COVID, nos dejó encerrados 2 años. Imagínense qué pasa si yo le digo a la gente que existe la vida extraterrestre. Puede ser un shock ontológico, un shock económico. ¿Qué pasa con las religiones, con el fanatismo religioso, por ejemplo, donde hoy en día hay muchas guerras también, ¿no? Uno, el religioso no es fanatismo, hay gente que cree en determinadas cosas y uno tiene que aceptarlo. Sí, no, yo me refiero, no, estoy hablando de no la gente religiosa como fanática, me refiero a que dentro de las religiones, ¿no? Por ejemplo, musulmanes, hay muchas personas que son violentas y radicales, ¿no? Sí, lógico. Entonces, yo me refiero a eso, por favor, que no se malentienda. Yo me refiero a grupos fanáticos religiosos que son muy violentos. Por lo tanto, el shock ontológico que puede tener el aceptar que existen otros seres, ¿no? Puede chocar con creencias religiosas muy profundas también. Y según tu estudio, todo lo que tú has seguido de estos temas, ¿será conocer alguna vez un ovni que quede en una parte determinada y lo podamos ver, ir a ver, a revisar? Y será de ver también seres extraterrestres en un futuro cercano? Sí, yo estoy seguro que estamos en un proceso de desclasificación de información. ¿Ah? Quiero hacerte un pequeño resumen de los últimos 7 años, porque esto lleva más de 80 años. Pero en los últimos 7 años, el New York Times, el 2017, una periodista que se llama Leslie Kean hace una investigación que corrobora que el Pentágono tiene un programa de investigación ufológica que fue del 2007 al 2017. Y Luis Elizondo, que era la persona a cargo de este programa, salió a hablar de esto, ¿no?
eso ocurre en el 2017 a través del New York Times y eso da un giro importante en la opinión pública en Estados Unidos. Luego, el 2020, el Pentágono confirma unos videos de ovnis que habían perseguido unos aviadores norteamericanos que estaban en la web, pero nadie sabía si eran ciertos o no, y el Pentágono los confirma. Luego, el 2021, Donald Trump deja unos fondos del COVID amarrados a una petición que le hace al Pentágono, que le exige hacer el primer informe ufológico en la historia del Pentágono, porque si no hacía esto en 6 meses, no se liberaban estos fondos para el COVID. Esto ocurre en el 2021, y el 25 de junio, que más encima coincide con mi cumpleaños, por lo tanto fue un regalo de cumpleaños, el Pentágono hace el primer informe ufológico en que reconoce que de 140 casos que ellos analizan de los últimos 15 años, solamente uno lo pudieron explicar a partir de cosas naturales conocidas como globos o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque es primera vez que una organización seria como el Pentágono reconoce que el fenómeno existe. Eso el 2021. Y el 2023 van a declarar a una audiencia pública 2 pilotos, uno de ellos de los Black Aces, que es como el Top Gun estadounidense, que es David Fravor, que persiguió unos UFOs, y también un señor que se llama David Grush, que fue ex agente militar del Pentágono, que el Congreso, a petición del Congreso, le exigió al Pentágono hacer una investigación interna. Y este señor encuentra a más de 40 testigos que están o trabajaron en programas de ingeniería inversa nave extraterrestre, ¿ya? Y que además tenían cuerpos. Esto él lo dice en el Congreso norteamericano under oath, que significa que es bajo juramento. Es decir, si llega a mentir, corre penas de cárcel. No olvide que el centro alemán NanoBioHealth tiene nuevas formas de tratar el cáncer. El cáncer no espera, hay que estar atento. Y también tiene nuevas formas de tratamiento para las más peligrosas enfermedades inmunológicas. Es un centro que está autorizado por el ISP, lleva 30 años de investigación y tratamiento, y además lo atiende en su propia casa, en su casa, que usted no lo crea. Está en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, incluyendo la isla de Pascua. Está en todo Chile el centro alemán NanoBioHealth. Nómbreme amigo al programa y le bajan 20.000 pesos de inmediato. Conéctese al más 56 222 02 22 22, o si no a la página web www.nanobiohealth.cl. Crea en mí, conéctese desde allá y va a tener solución a problemas que le parecen insuperables. Sigamos. Y el caso del Cabo Valdés en Chile, lo conoces, ¿verdad? Sí, sí, lo conozco. ¿Tiene algo que ver con estas materias que estamos hablando o no? Sí, lo que pasa es que el tema del Cabo Valdés es una experiencia que tuvieron hace bastante tiempo, en que Lógico. una persona perdió conocimiento del tiempo y el espacio y al parecer él aparece con rasgos de que había pasado más tiempo, es decir, aparece con una barba de 3 días. Correcto. Y Hay testigos también. sí, hay testigos también, tal cual. Y sí, es un caso muy famoso, ¿no? A nivel mundial el Cabo Valdés. Pero creo que más allá de los casos particulares y también de los avistamientos, que siempre se puede malinterpretar, yo creo que es interesante ver cómo la información emerge de distintas instituciones y cómo el patrón de información se va repitiendo. Porque déjame terminar la pequeña cronología, que me faltaba un evento que para mí es el más importante que ha pasado hasta ahora. Es que después de esta declaración que hacen estas 3 personas en el Congreso norteamericano, en el Congreso se hace una ley que se llama la ley Schumer. Chuck Schumer es el líder de los senadores en Estados Unidos, es como el presidente de la Cámara. Esta ley lleva su nombre, ¿ok? Y esta ley está apoyada por 7 demócratas y 7 republicanos.
por todo el espectro político. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Que ya está firmada por Biden. Ojo, esta ley ya es vigente en Estados Unidos. Y esta ley le exige a todos los centros de inteligencia militar y a toda la industria militar, a todas las empresas que hacen tecnología militar para el gobierno estadounidense, que entreguen toda la información y tecnología de inteligencias no humanas. Y el concepto de inteligencias no humanas se repite más de 20 veces en la ley. Está bien, entiendo a dónde va la ley, lo tengo claro. Podríamos seguir conversando todo el espacio que hubiese, porque el tema da para mucho. Espero que nos volvamos a encontrar para seguir haciéndolo, porque tú sabes que la televisión, el horario es fundamental. Pero está muy bien, muchas gracias por la oportunidad para contar estas cosas que creo que son muy importantes, que realmente nos están informando, y porque hay mucho miedo en relación al tema, hay un gran estigma. Pero miedo sí aquí, miedo aquí. Hay un miedo inconsciente yo creo que como especie nosotros proyectamos lo mismo que nosotros hacemos como especie. Es decir, el ser humano siempre ha sido una especie conflictiva que siempre quiere someter al más chico, siempre quiere dominar a la civilización más pequeña. Eso es parte de nuestra historia. O a la más débil. A la más débil, claro, pequeño o débil, como le quieras llamar. Y nosotros proyectamos, y esto lo sé como psicólogo, proyectamos lo desconocido, nuestras propias formas de ser, ¿no? Entonces, creemos que si llega una especie superior, va a ser lo mismo que nosotros hemos hecho, ¿no? Atender a una paciente en la casa sí implica seguimiento, fiscalización, supervisión y asegurarnos que cuando se retiren del domicilio, ese paciente al otro día va a estar en las mismas condiciones. Así es que es mucho trabajo del equipo detrás. El paciente en la casa es un paciente que no tiene que salir corriendo a atenderse a ningún lugar, porque va a estar supervisado en el lugar que él conoce. Un paciente de cáncer no se enferma porque se contagia con otras personas de otras cosas. Un paciente de cáncer está en sistema de debilidad. Un paciente de cáncer necesita más contención. Un paciente de cáncer necesita estabilidad. Un paciente de cáncer necesita estar en un lugar contenido, con una alimentación protegida. Por consiguiente, nosotros brindamos ese asesoramiento minuto a minuto a ese paciente de cáncer. Correcto. ¿Quieres promover dónde salen tus opiniones en Instagram, algo por el estilo? La verdad, bueno, tengo un canal de YouTube que es Diego Castro CL. Tengo una página web que es diegocastro.cl también, en que ahí me muestro más como psicólogo y algunas cosas ufológicas. Y mi Instagram también, que es Diego Castro Psicólogo. Eso son las principales fuentes, y agradezco mucho que te hayas abierto a hablar este tema, porque sé que para mucha gente no un tema que esté abierto, está muy contaminado por muchos chantas que han aparecido durante el tiempo, pero creo que es importante hoy día ver lo que está pasando en las organizaciones, y que hoy día se ha transformado entre una lucha política entre el Congreso norteamericano y el Pentágono. Ya, eso son palabras mayores. Te despido entonces de todas maneras, y muchas gracias por todo, y estaremos en contacto. Chao. Vale, Alfredo, un gusto, muchas gracias, cuídate. Chao, adiós. Ahí estaban las opiniones de Diego Castro, psicólogo, una persona que lleva más de 15 años conmovido por los temas de la ufología, y que es necesario escuchar, porque nadie es dueño de la verdad. A lo mejor él tiene más razón que yo que no creo en estas cosas. Nunca las he seguido porque no les encuentro la razón de mantener estas cosas tan en secreto. Entonces nadie sabe si es real o no lo es. El centro alemán NanoBioGel sí que es real, y sí que tiene la fórmula cómo combatir el cáncer y otras enfermedades inmunológicas. Este centro está autorizado por el ISP, no es una cosa así nomás, está autorizado por el ISP y tiene la forma que usted necesita. Cuidado, el cáncer no espera, y las enfermedades graves tampoco. Llame al centro alemán NanoBioGel al teléfono
Aquí lo tengo, 222-02-2222 o a www.nanobiogel.cl. ¿Le parece? Suscríbase a nuestra plataforma, que es gratuito, y va a tener acceso a nuestra radio Cada Día Mejor, a nuestra revista Cada Día Mejor y a el canal YouTube, que es el que usted está viendo en este momento. Nos veremos en otra oportunidad. Chao, adiós.